cuando ya me estaba bañando, empecé como a botar sangre. Y yo decía, Dios mío, ¿sí? ¿Qué me hicieron? Pero yo era tirada en el piso, que me cayera mucha agua. Y ya miré y era que, no puedo decir quién fue, me mordió un labio. Entonces ya, bueno, no sé cuántas horas me bañé. No, ni me bañé, que me cayera agua. Hoy estamos con Ángela María Escobar, víctima de violencia sexual del conflicto armado en Colombia. Bienvenida, Ángela. Es un placer para nosotros contar con tu Hola, presencia. no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Ángela, nosotros queremos recorrer la historia de tu vida que, como te decía fuera de cámaras, es una historia muy valerosa. Entonces, bueno, empecemos por dónde naciste, en qué ubicación de Colombia. A ver, yo nací en Bello, Antioquia, y ya luego en el transcurso de los años nos fuimos a vivir al Peñol, Antioquia. Eh, mi familia estaba conformada por mi papá, mi mamá y somos 5 hermanos. Bueno, y en el Peñol, ¿cómo se vivía el tema del conflicto armado? A ver, yo vivía, digamos, trabajaba con mi papá y mi mamá en el Peñol, en una vereda. Pues nosotros siempre decimos, pues somos de allá, ¿sí? Pero yo vivía era en Guatapé, Antioquia. Ujú. Cuando empezó, digamos, el conflicto armado, los paramilitares se instalaron propiamente en el pueblo. En ese tiempo, 98, 99, vivían en la mejor casa que había en el pueblo, se llamaba la Posada del Marqués. Aún existe la casa, pues era la única casa que tenía piscina, todo esto. Y lo recuerdo muy bien, que digamos empezó como esto de muertes y todo un 3 de mayo con un señor que tenía una tienda. Y ya empezamos de que no podíamos salir, de que andaban con lista, que buscaban jóvenes, digamos, a un pueblo que de por sí ha sido muy tranquilo, Ujú. tanto el Peñol y Guatapé, pues empezar a vivir la época de la violencia fue muy duro. ¿Y cuál fue el año en el que tú sufriste de violencia sexual? Yo fui víctima de violencia sexual el 26 de abril del año 2000 por un comandante de la autodefensa y 2 paramilitares, propiamente en mi casa. En tu casa. Sí. ¿Qué nos quieres contar de ese momento? ¿Qué detalle? A ver, ya yo venía, digamos, como con una persecución de ellos, Ujú. en el cual pues uno ya vivía como temeroso. Yo estaba en una ocasión en una vereda por los lados de la Piedra y la Sonadora y sí me tocó ver, digamos, un secuestro que hicieron las FARC-EP a unos empleados de empresas públicas. Yo iba para el colegio a dictar unos talleres de manualidades a las mujeres. Entonces, por lógica, me pararon, me preguntaron que qué estaba haciendo el alcalde por inversión social. Yo le dije, pues pregúntenle ustedes. Como yo bajé, yo no les conté a los paramilitares porque ya el comandante en ese tiempo era Rafael, entonces él ya me había dicho que si yo veía algo y si no les contaba, pues ya yo vería. Ujú. Pues yo soy neutra en este conflicto. Y precisamente como yo no bajé y les conté, entonces en una ocasión estábamos en el pueblo, a mí me encantaba la rumba, bailar, tomar, me encantaba. Entonces en una ocasión yo estaba en la discoteca y uno de ellos, que le decían el enfermero, Ujú. me llamó y me dijo que saliera, que me necesitaba Rafael. Entonces yo salí cuando él me dijo que le hiciera cuarto con una compañera mía. Y yo le dije, usted no es tan hombre, pues conquístela usted. Y ese fue el detonante más grande, como haberle dañado ese ego de macho. Y ya luego estábamos en una rumba, cerraron la discoteca y nos fuimos ahí para una esquina a seguir la rumba. Ujú. Cuando llegaron ellos en una moto. Y yo dije, no. Entonces le dije a otro amigo que tenía moto, le dije yo, ven, decí que vamos a ir a comprar marrón y me llevas para mi casa. Y efectivamente así fue. Yo llegué a la casa y yo tenía la costumbre de que llegaba de rumbear y me bañaba. Entonces yo me estaba bañando. eh, a mí me marcó mucho lo de las flores. ¿Y por qué me marcó? Porque me había puesto una pijama blanca de flores cuando ellos tocaron. Y yo,
ya van a venir aquí a seguir la rumba, porque por lo general siempre terminaban en mi casa. Y cuando abrí la puerta eran ellos, entonces ya entraron, se sentaron en la sala, que les trajera hielo, pues a servirles el licor y todo. Cuando ya hubo un momento en que Rafael me coge de acá, del brazo, y yo le decía, venga, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y me lleva para la habitación. La casa donde yo vivía no tenía puertas, las habitaciones. Entonces ya los otros dos se sientan ahí en la entrada de la habitación a mirar él cómo me violaba. Cuando ya él termina, les dice que quién va a seguir. Todos tres me violaron. Yo ya cuando terminaron, se van y se sientan. Yo siento que se sientan otra vez de nuevo en la sala y al momento se van. Yo lo único que hice fue pararme y meterme al baño porque yo consideraba y pensaba que echándome mucha agua se me iba a quitar la suciedad de lo que me habían dejado. Cuando ya me estaba bañando, empecé como a botar sangre y yo decía, Dios mío, sí, ¿qué me hicieron? Pero yo era tirada en el piso, que me cayera mucha agua. Y ya miré y era que, no puedo decir quién fue, me mordió un labio. Entonces ya, bueno, no sé cuántas horas me bañé, no, ni me bañé, que me cayera agua. Ya me paré y me fui para la habitación a dormir. No sé hasta qué hora dormí. Ya después yo, como no salía a la calle, ya de mucho miedo, primero por lo que ya me habían amenazado, segundo por lo que me había pasado, eh, después fue una compañera y me dijo que si la acompañaba a la plaza, pero nadie sabía qué me había pasado. Yo le decía que no, que pereza, y me convenció y me fui con ella. Cuando llegamos a la plaza, salió un tipo de un negocio y me señala que fuera donde él. Resulta y se ve que era que habían cambiado de comandante. Cuando yo me arrimo, se arriman otros, me rodean 4 con paramilitares más. A Javier, alias Javier, saca el arma y me la pone en la sien. Y empezó como a voltearme el arma y la cabeza. Me insultó muy feo y es un momento en que uno recorre como la vida de uno en segundos. Yo no pensaba sino en mis 2 hijos, en Diego Alexander, que en ese tiempo tenía 16 años, y Jaime Andrés con 9. Y de pronto llega y una expresión grosera, eh, no te voy a matar, tal por cual, pero te vas. Te doy plazo hasta mañana a la 1 de la tarde para que salgas del pueblo. Eran ya como las 8 de la noche. Yo veía a la gente como cucuyo, yo salgo y me voy con la compañera mía a mitad del camino para la casa. Ella me pregunta, ¿qué le dijeron? Y yo, que me tengo que ir. Pero yo sentía que yo no caminaba y no como que le evitaba. Ya llegué a la casa, pero no llegué propiamente a la casa, sino enseguida vi a la secretaria de gobierno en ese momento. Y yo tocamos la puerta y yo lo que hice fue llorar y llorar y llorar. Ya como que descansé, le dije a ella que era que me habían hecho ir y yo decía, pero yo ¿a quién le digo? ¿A quién le digo? ¿Yo a quién llamo? Me da pesar llamar a mi papá porque como se me había olvidado contarles, ellos me habían pegado lo que llama una pela. A mí me cogieron por allá por el malecón, me dañaron la dentadura, me hicieron 7 laceraciones en los labios, eso fue impresionante. Entonces yo dije, yo no llamo a mi papá porque pues me da pesar, mi mamá está en Estados Unidos, ¿yo a quién llamo? Empecé a llamar a una hermana, no me contestaba. O sea, fue impresionante. Al último yo, mi papá. Que mi papá me dijo, mañana hoy la saco de ese pueblo. Ya me fui para la casa. Pero la orden era que no podía salir a la calle. Yo llegué con 2 de las muchachas y me senté en el mueble grande y yo era, esto no es justo, esto no es justo. Flaca, dándole empacamos, esto no es justo. Yo, para mí no era sino, no existía sino, esto no es justo. Y como dice en el libro, yo fumo. Entonces yo no pedía sino un cigarrillo y un tinto. De allá se fueron como a la 1 de la mañana. Y yo lo que hice fue coger la cafetera, el azúcar, el café, los cigarrillos y me fui para la habitación. Entonces me provocaba tomarme un tinto, fumarme un cigarrillo y me metía bajo la cama. Del miedo que de pronto llegaran y así me fueran a matar. Bueno, ya el otro día llegó mi hijo mayor, que estaba viviendo con mi papá. Él me para a bañarme y yo, esto no es justo. Y sí, mi hijo fue el que me organizó y todo. Y ya como a las 11 de la mañana llegó mi papá ya con el carro para el trasteo, para llevarlo hasta el Peñol. Y entonces él me decía, Julia, usted se queda.
Le digo, una señora, no, José, ella es la primera que hay que sacar de acá. Ya llegamos al pueblo, estábamos subiendo las cosas, en el segundo piso vivía mi hermana, cuando mi hijo llama a mi papá, abuelito, abuelito, dígale a mi mamá que se vaya. Entonces mi papá le dijo, ¿por qué? Yo ya la saqué de allá, no, dígale que se vaya. Hasta ahí supe yo. Ahí ya empieza como la historia ya del desplazamiento, que no fue fácil porque primero pues Diego había quedado con mi papá, pero Jaime Andrés había quedado de la de 9 años. El papá, él vivía acá en Bogotá y como digo yo, y digo pues gracias a Dios mi hijo de estar viviendo un tiempo conmigo, un tiempo con mi papá, que con el hermano, que con el papá, pues es un niño que no se me perdió, como llamamos. Ya empieza esa época de desplazamiento. Como digo yo, pues en todas las familias hay conflictos, ¿no? Ya yo estuve un tiempo con mi hermana, ya me salí de allá y ya empiezo uno como a rodar. Entonces mi papá lo que hacía era que me mandaba del mercado a la terminal de transporte y un día me encontré a Chita, que era un paramilitar, pero él era del pueblo. Entonces me dijo, flaca, no vuelva por acá. Dígale al viejo que mire a ver cómo le ayuda. No vuelva, que a usted la están buscando para matarla. Y yo decía, ¿pero por qué? Sí. Entonces, como en ese trasergar, cualquier día me decidí de volver al Peñol. Mi papá y mamá vivían en un centro vacacional, como a decirle, por favor, ayúdenme, ¿sí? Entonces, me quedé como 2 días y medio. Yo le dije, mamá, mañana me voy en el carro de las 7. Me dijo, no, nos vamos juntas porque yo voy a hacer una vuelta a Marinilla. En esas quedamos, nadie sabía supuestamente que yo había ido, entonces nos subimos en el carro y yo creo que ese carro había andado como por ahí 5 minutos cuando se subieron 2 de ellos. Y más adelante se subieron otros 2 y yo dije, aquí ya me van a matar. Ya llegamos al pueblo, allá ya me bajaron y yo dije, no, ya. Y yo no pensaba sino en mi mamá y en mi niño menor, en Jaime Andrés. Afortunadamente, pues me hicieron ir del pueblo y me declararon objetivo militar, o sea, no podía volver. Y ya como más difícil la situación, como pasa en todas las familias, digo yo, pues la familia también se cansa de ayudarle a uno y no falta el hermano o la hermana que meta cizaña. Entonces ya yo no empecé como a volver a seguir recibiendo esas ayudas de mi familia. Entonces ya con una señora que conocí, empecé a ir lo que aquí se llama Bastos en Antioquia de la mayorista. Entonces empezamos es que ir a pedir. Y yo recuerdo tanto que yo llevaba la carta desplazada y uno ver un local lleno de plátanos y que le digan a uno no hay. A mí me da muy duro eso, pues que yo nunca, porque pues afortunadamente yo fui muy, muy bien educada, de un padre muy responsable, de una madre con principios, y para uno verse ya en esa situación de uno pedir, fue muy duro, muy duro. Entonces ya un día me dijo una señora, venga, yo le enseño cómo se pide. Y buscaba en las canecas, nos subíamos ya a los camiones cuando descargaban todo, digamos los plátanos, la papa, nos subíamos a esos camiones como pirañas a buscar, a recoger el plátano, todo lo que había quedado suelto. Fue una situación muy difícil. Y de hecho Jaime Andrés me decía, madre, lléveme. Y yo no, yo a usted no lo voy a enseñar a la mendicidad. Y ya cualquier día dejé de ir y de pronto volví y ya la gente, pues que me distinguía, yo ya no tenía que pedir, sino que uno me daban los plátanos, el otro los tomates, en otro negocio en la canastica de huevos y hasta me dan el pasaje para irme. Pero fue una situación muy, muy difícil. Ya después me tocó salir de allá y empecé a rodar mucho. Muchas veces a dormir en la calle, muchas veces humillada a que me dieran dormida. Se me cerró el mundo, como se dice. Ahí fue donde ya fue uno de mis intentos de suicidio. Yo tuve 2 intentos de suicidio, pero yo en ese momento no pensaba que estaba pasando la situación porque me violaron, sino que uno lo que pensaba era en cómo sobrevivo, ¿sí? A un desplazamiento y el preguntarse uno, ¿por qué a mí? Y ya de tanto rodar y rodar y rodar, de verdad, conocí una señora. Entonces me dijo que me fuera con ella para Caucasia, que ella ya me conseguía trabajo.
y yo me fui con ella, llegué a una casa donde eran 17 personas, donde solamente trabajaban dos, y el trabajo que me consiguió fue en un bar donde empieza como uno, como porque yo tengo que vivir esto, y en ese bar entraba mucho paramilitar. Pues Caucasia es un municipio complejo por el conflicto. Y ya después dije yo, no, yo me voy de acá. Primero porque lo que me ganaba sin querer tenía que darlo en la casa. Ya me volví para Medellín y allá ya conseguí fui prostituta. Me tocó como 2, 3 años ser prostituta. Y yo siempre pensaba, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y yo decía, porque yo tengo que vender mi cuerpo. Y cuando uno vende el cuerpo, pues el que le compra a uno el cuerpo es el dueño de uno. Y se sentía uno que también lo estaban violando. Ya en ese trasegar de la época de la prostitución, estaba un día trabajando en el bar y había consumido mucho licor, mucho, demasiado licor, y empecé como con un dolor en el estómago. Y ya al último le dije a ese señor, ese proxeneta tan duro, porque es que nos tratan muy mal, que me dejara ir para la casa. Y yo vivía en un inquilinato. Y logré fue tocar la segunda puerta de una habitación y decir, doña Marta, por favor, lléveme al hospital. Pues allá llegué, para resumir, se me estranguló la úlcera, se me perforó el estómago y duré 10 horas con peritonitis. Y en esa cirugía yo recuerdo muy bien que yo le pedí a Dios que me diera otra oportunidad de vida, que yo le prometía que yo cambiaba. Y yo le decía, páreme de esta, y pues afortunadamente me paró. Y ya después de 10 años, cualquier día llegó una señora Rosa y me dijo que la acompañara a la fiscalía, pero nadie sabía lo que a mí me había pasado, nadie. Entonces me fui y fui a denunciar también lo mío. Pero sorpresa cuando la funcionaria me pregunta que cuánto se había demorado cada uno en violarme. Yo me quedé mirándola y asustada así. Y yo ahí en ese momento se me paró el reloj. ¿Y usted tenía las uñas pintadas cuando la violaron? Pues sí, yo toda la vida he usado las uñas pintadas. Y o sea, a mí me dio tan duro y después me pregunta, pero venga, es que ¿quién dice usted que la violó? Y yo, lo del grupo Metro. No, allá ya no existía el grupo Metro. O sea, con unas cosas que yo lo que salí fue pararme a llorar y me fui con la compañera, con Rosa, para la Defensoría del Pueblo. Allá en la Defensoría tampoco pude llorar y ya me fui para la casa. Cuando al mes me llamaron de la Defensoría del Pueblo, muy asustada, pues porque pues uno nunca había estado como en esos estrados judiciales, en esas instituciones. Entonces resulta y sucede que era para invitarme para un proyecto que había sacado la doctora Pilar Rueda cuando fue defensora delegada para la mujer, niñez y juventud, y ella había conseguido un proyecto con Holanda de ayuda psicosocial a víctimas de violencia sexual en conflicto armado. Yo llego a esa reunión y habían 30 mujeres más. Y estaba Círculos de Estudio, que era el que iba a ejecutar el proyecto, y la idea era presentarnos. No pasó así, sino que Blanquita fue la primera que se presentó y contó lo que le había pasado. Y empezaron todas así. Yo fui la última y yo no hacía sino pensar. Yo pensé que esto no me pasó sino a mí. Sí, y yo siempre digo, y no faltan era baldes y sábanas para secarnos las lágrimas de uno escuchar como todas esas historias tan fuertes, que no solamente era la mía, y resulté como siendo como empírica en un liderazgo con el proyecto. Entonces, como yo ya tenía mi taller de manualidades, ya no le trabajaba a la señora del inquilinato, sino que ya le trabajaba era a una empresa. Y terminé trabajándole a 5 empresas, maquilando, se llama Maquila, con 16 mujeres víctimas de violencia sexual. Y empecé como a ser empírica ya de la Defensoría del Pueblo, me mandaban para acá, para Bogotá, a capacitaciones. Ahí tuve ya el gran gusto de distinguir a la doctora Pilar. Conocí también a Angélica Bello. No sé si ustedes conocen la historia de Angélica Bello. Angélica Bello fue la primera mujer que denunció en público, acompañada por la doctora Pilar.
a María Eugenia Cruz, bueno, conocí varias compañeras y yo siempre he dicho de Angélica, fue una amistad muy corta en tiempo, pero digamos, en relación, fue una amistad muy, muy, muy larga. Pues desafortunadamente Angélica se suicida. Dicen que ella no se suicidó, nosotros decimos que sí, pero bueno, el 16 de febrero del 2013. Porque la doctora Pilar, viendo de tanta mujer que llegaba a contarles que me trataron así, esto y lo otro, entonces ella logró otro proyecto y mandó a varias, una para el Guanía, otra para Antioquia, como a mirar con fiscalía las denuncias de violencia sexual, porque lo que decía la fiscalía era que no había violencia sexual en Colombia. Y lo que pasaba era que una mujer iba y denunciaba y cuando volvía a preguntar por su proceso, archivaban las denuncias. Entonces, por eso era que no había como un reporte grande de violencia sexual. Ya con la muerte de Angélica, que nos dio muy duro a todas, entonces ella me llamó para que viniera a Bogotá y conformáramos una corporación. La corporación todavía existe, se llama Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, como ese legado que nos había dejado Angélica de su lucha, porque Angélica también fue víctima de violencia sexual en el Casanare, creo que fue en Villanueva. Martín Llano le secuestró a las dos hijas, a la mayor y a la menor, y delante de la menor violaban a la mayor, o sea, eso fue una tragedia también. Entonces Angélica se dedicó como a la búsqueda de la verdad y de la justicia. Entonces ya conformamos la corporación, empezamos como a mirar cómo trabajábamos. Ya en el 2014, la doctora Pilar saca un proyecto y, y ya como digamos en todos los procesos, yo digo siempre hay problemas. Ya la doctora Pilar venía con la idea, porque ella ya trabajaba era con USAID, de conformar una red de víctimas como con apoyo de profesionales. Entonces me dijo Ángela, y yo pues hablemos y la conformamos. Y así conformamos en el 2015 la red de mujeres víctimas y profesionales. Y ya fue donde me invitó que me viniera para Bogotá 6 meses, como para que María Eugenia pudiera descansar. Y ya esos 6 meses van en 10 años y medio ahora, cada hora ya en diciembre.